Sí, me dijo que sí. En Zoom. Muy bien. Bueno, vamos a empezar un punto, pero por ahora simplemente comentamos. Uy, ¿cómo pongo eso? ¿Entendido? Ajá. Olvídate que hay Bueno. que grabar. En un ratito, un par de minutos comenzamos. Vamos a transmitir también por Face. Me ayudas para ver si se ve más o menos bien cuando empecemos, ¿no? Tú verás. A ver qué sucede. Que se vea un poco más, ya eso va a ser milagroso. Sí, está bien. Se ve bien. Bueno. Atenta, ¿no? Ustedes son las mejores, acá están en platea. En platea. No, me encanta el tema, y es un tema para ir aprendiendo, porque lo maravilloso que está sucediendo es que la física cuántica está explicando toda la magia, todo lo que sucede en esos planos invisibles que por miles de años lo hemos tenido dentro del esoterismo, lo oculto, de iniciación, en culturas así muy especiales, ¿no? Y ahora sí, ahora. Muy bien, vamos a comenzar, si les parece bien. Leticia, Jorge, ustedes aquí, me llamo Constancio, para los que estén ahí también. A ver si hay alguna pregunta, lo dejan en el chat. Voy a conversar un rato, ¿sí? Y pasarle algunas diapositivas para que miremos también en un tema tan importante o tan hermoso. Bueno, para mí es hermoso, ustedes verán si les gusta o no, porque todas las cosas son relativas, ¿no? Esperen que tengo que encontrar como tengo doble pantalla, tengo que encontrar Bueno, entonces, hermetismo. Bueno, lo que era hermético, ¿no? Veremos entonces qué sucede ahora. Hermetismos y esas inteligencias que mueven el universo. En un universo mental, ¿sí? Necesitamos aprovechar y trabajar las neuronas espejo. Si usted dice, bueno, pero no iba a ser de hermetismo, es que hay algo extraordinario que está sucediendo. Los seres humanos hemos desarrollado una complejidad de movimientos inigualables que son el resultado de conexiones y circuitos neurales inigualables, que son el resultado realmente extraordinario y que adquieren progresivamente a lo largo de la vida. Los podemos adquirir, ¿no? En este proceso la práctica y la experiencia son esenciales, así como también lo es observar el mundo alrededor. También las personas podemos estimularnos mutuamente y activar esas neuronas espejo en nuestro ser humano. Y esa es la idea de todo lo que hacemos a veces, de trabajo, de desarrollo, meditaciones, muchas cosas, ¿no? Entonces, en ti, en el otro, en todo tipo de situaciones, podemos ayudarnos los seres humanos y activar estas neuronas espejo. ¿Por qué las pongo primero? Bueno, ya si quieren aclaramos la física cuántica, un poquito de hermetismo, ¿no? Pero estas neuronas se activan ante el movimiento de los demás. Y estas pueden activar a su vez programas motores en nuestro cerebro. Entonces estas neuronas también se denominan, ¿sí? Siempre, estas neuronas que activan movimiento de los demás, neuronas espejo. La repetición de movimientos específicos basados en la práctica individual refuerza los programas motores. Meditar con gente, por ejemplo, te activa, te estimula, inclusive te entusiasma, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver? Muchas cosas, ¿no? Entonces, admiramos un jugador de fútbol, admiramos un jugador de básquet, lo vemos cómo está, me estimula. Pero hay mucho más que eso, ¿no? Eso para ser un ejemplo común. Entonces, en la física cuántica, ¿sí? Estamos hablando de la física de las posibilidades. Una manera de describir el mundo,
Su campo de actuación es el de las partículas elementales que se desenvuelven de manera misteriosa para la percepción ordinaria, ajenas a las leyes de los objetos físicos, dando lugar a diferentes interpretaciones, pero da respuesta a los siguientes cuestionamientos. ¿Nosotros creamos la realidad? Hay que pensarlo seriamente. ¿Creamos nosotros la realidad? Bueno, ya hemos hecho muchos estudios en psicología social también sobre este tema, que hay que empezar a estudiarlo más profundamente. Entonces, ¿nuestros pensamientos afectan la realidad? ¿Quién o qué escoge esa realidad? Bueno, hay mucho que charlar sobre eso, pero vamos a ir viendo. Entonces, los principios herméticos que mostraron desde la antigüedad esa realidad invisible, ¿sí? Lo mostraron, porque hay muchas cosas en este momento que la ciencia, especialmente la física cuántica, está como mostrándonos científicamente un conocimiento extraordinario de miles de años. Entonces, lo fundamental es que reflexionemos, pues estos cuestionamientos permitirán integrar los avances y tendencias científicas espirituales en nuestra vida cotidiana y la de nuestra sociedad, optimizando las posibilidades de evolución de una manera accesible y de una amplia gama de aplicaciones concretas y prácticas. O sea que en nuestra vida podemos aplicar muchos de estos temas hoy en día. Entonces vamos a ir viendo este nexo extraordinario de la física cuántica con el hermetismo, esa ciencia tan antigua, ¿no? Pero bueno, tenemos que hablar un poco de hermetismo. Entonces, de acuerdo con la doctrina de Hermes, recuerden Hermes Trismegisto, esas tres escuelas de otros tiempos, del antiguo Egipto, y que realmente eran extraordinarias, ¿no? Entonces, de acuerdo a ello, Dios creó un cosmos armonioso por medio del nous, el supremo intelecto, ¿sí? O mente divina. Cuando hablamos de mente, podríamos decir, como dice la física cuántica, la definición de campo cuántico, ¿sí? Inteligencias, fuerzas, energías inteligentes que influyen sobre el humano. Entonces, esto, mente divina, a la que el corpus hermético nos otorga también el título de Padre, que es lo que viene de antes, ¿no? Este intelecto es el soberano universal, regente de todo lo visible e invisible y manifestación suprema del ser en cuanto tal. Entonces, la divinidad es descrita, ¿sí?, como macho o hembra, bajo los atributos de luz y vida. A partir de ella, ¿sí?, emerge el logos o verbo, emanación de la luz primordial, con el título de Hijo. Y ahí empezamos a ver cómo surge esto de Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es Amon-Ra, Horus, Osiris, muchas cosas que surgen de esa época, ¿no? Ya comprobamos, incluso científicamente, que la antigua sabiduría de años, miles de años, es muy real cuando se refiere a los espíritus. ¿Por qué? Según la física cuántica, podemos afirmar que fuerzas inteligentes en movimiento permanente e invisibles a nuestros sentidos influyen sobre el mundo físico, la materia concreta en nuestras dimensiones. Eso es una definición más o menos, ¿sí?, de campo cuántico. Se vuelve interesante, ¿no? Porque más o menos es como definir lo que antes llamamos espíritu. ¿Se alcanza a ver? Sí. Bueno, para la gente del Face. Entonces, en la física cuántica, que es la rama de la ciencia que estudia las características, comportamientos e interacciones de las partículas en los niveles atómicos y subatómicos, a estos niveles tan sutiles nos encontramos con la energía en su potencialidad más básica y maravillosa, que valida el potencial que nos brinda la naturaleza mental del universo. Naturaleza mental del universo, ¿sí?
¿Les suena más o menos como esos axiomas, el todo es mente? Es interesante. Entonces, el mundo cuántico es el de los electrones, quarks, gluones, etc., ¿no? Es un mundo que no podemos ver a simple vista, distinto al que sí podemos observar en el día a día. De hecho, sus leyes son tan distintas a las del mundo que nos rodea que desafían el sentido común. Ahora podemos confirmar lo que antes solo era cuestión de fe. Maravilloso cuando empezó este mundo, ¿sí? O este planeta, o los seres humanos, que somos como las neuronas del planeta, empezamos a entender ese mundo infinitamente pequeño y maravilloso, ¿sí? Cuando hablamos recién de partículas, en cierto momento hay que aclarar, no lo pongo porque hay tanto para decir de todo esto, que 17 partículas elementales son básicas y de ellas estamos constituidos los seres humanos, un sol, la galaxia, todo. Y eso es extraordinario. Incluso en cierto momento te explican que había 16 partículas que ubicamos y apareció el famoso bosón de Higgs. Extraordinario, ¿no? Porque es una partícula que le da masa a otras partículas, al pasar las partículas por un campo cuántico y aparece la materia. Y entonces de repente, como es arriba hacia abajo, empieza a tener cierto sentido. Y entonces, entre los descubrimientos y principios generales más importantes en la ciencia, encontramos la dualidad onda-partícula. Así que tenemos que hablar del principio de polaridad. El principio de complementariedad, que tiene que ver con la correspondencia. El principio de incertidumbre, voluntad, ¿dónde está la partícula? Principio de efecto túnel, penetras como reflejo. Hay muchas cosas para explicar el efecto túnel, ¿no? Principio de entrelazamiento cuántico. Entrelazamiento cuántico. Una comunicación entre partículas a distancias que no podemos entender inclusive. Universo entonces mental, el todo es mente, ¿no? Y las cuerdas, el principio de vibración. Cuando hablamos de la teoría de las cuerdas y la supercuerda, bueno, supongo que todos más o menos lo conocen, pero sí tiene que ver con que si avanzamos en ese mundo de partículas básicas y elementales, más hacia adentro, hacia el interior, en lo más pequeño, tenemos unos pelitos pequeñitos. ¿Se alcanza a ver? Sí, sí. Pero no lo muevas tanto así porque sí, como sea, no te preocupes. No capta todo, entonces yo voy barriendo. Bueno. Para que vean. Porque puedo moverlo, está muy bien. Bueno, disculpen, pero estamos tratando también de transmitir por el Face y a ver si se ve. Acá tenemos una pantalla hermosa, pero bueno, no sé si se capta muy bien en la transmisión de la página. Pero bueno, las cuerdas. Entonces esos filamentos pequeños, ¿sí? Infinitamente pequeños que no vemos todavía, ¿sí? Vibran, ¿sí? Y de ahí vamos al principio de vibración. Todo vibra. Y eso, como miles de años antes ya conocían esto tan hermoso que llamamos vibración. Y entonces tenemos las cuerdas y las supercuerdas y un montón de teorías, y algunas confirmadas y otras que no, que están integrándose. Está muy interesante ese estudio. Entonces, esta reflexión del túnel es muy importante. ¿Por qué? Un electrón dirigido hacia una barrera potencial, que la estamos viendo, bueno, supongo que la están viendo, ¿ven? Eso es un electrón, ¿sí? Y hay una barrera, o sea, no va a pasar aparentemente el electrón. Pero el punto, resplandeciendo, moviéndose de derecha a izquierda, fíjense, va a aparecer una pequeña imagen, ¿sí? O sea que en una barrera concreta, de repente está pasando algo a través de la barrera. Entonces un vislumbre puede observarse a la derecha de la barrera. ¿Lo están viendo?
Esta pequeña fracción del paquete de onda atraviesa el túnel de una forma imposible para los sistemas clásicos, pero lo atraviesa. Es extraordinario, ¿no? Y se alcanza a ver, ¿no? No, no se alcanza a ver allá. ¿O sí? ¿Lo alcanzaron a ver? Sí, se veía que se ¿Sí? movía. Sí. Del lado derecho, ¿eh? Sí. Perfecto. Bien. Lo dejo un poquito más porque es impresionante. Eso es impresionante. Acá se alcanza a ver en la computadora. ¿Lo alcanza a ver? Ay, apenas. Mira. Apenas. Aquí Sí, ahí se ve más. Aquí se ve. Sí, viene la computadora. Bueno, sigo. Entonces, cuando hablamos de Hermes Trismegisto, el 3 veces grande y todo lo que conocemos, contiene una generalidad del hermetismo condensado, esa generalidad en 7 leyes o principios universales, en los cuales podemos observar cómo los descubrimientos modernos se fusionan con la sabiduría antigua. Principio del mentalismo, definición de campo cuántico. ¿Qué es un campo cuántico? Bueno, fuerzas en movimiento que influyen sobre la materia, mente, esas partículas elementales inteligentes. El principio de correspondencia, hay muchas cosas cuando hablamos de este asunto de entrelazamiento cuántico, el principio de vibración que tiene que ver con las cuerdas, el principio de polaridad, la dualidad onda-partículas, pero muchas cosas más que vemos en esta realidad en la ciencia o física clásica y la física cuántica, ¿no? El principio del ritmo lo vemos en todo, ¿sí? Cuerdas, vibración, y el principio de causa y efecto, consecuencia, acción, reacciones, que lo podemos ver en un laboratorio. Y el principio de género, de generación, eso está desde el comienzo de los tiempos. El universo permanentemente está generando vida, ¿no? Sigo. Los hallazgos de la física cuántica, por ejemplo, al decir la materia no es sólida, es energía, entrelazamiento de partículas subatómicas, entonces el observador cambia el fenómeno observado. O sea que donde ponemos la mirada, ¿sí?, vamos a influir. De ahí que siempre recomiendo ver esta película documental tan hermosa, y tú que sabes, siempre la vuelvo a poner en la página, porque explica de una manera extraordinaria y sencilla toda esta posibilidad enorme, ¿sí?, que llamamos múltiples posibilidades en la física cuántica. Lo explica de una manera extraordinaria. El observador realmente influye, ¿sí? Por eso vemos un equipo de fútbol como generalmente gana de local, en el básquet de la NBA, por ejemplo, ¿sí? Hay influencia del público. ¿Cómo puede ser que influya sobre los jugadores? Pero en todo puede suceder eso. Bueno, entonces, los hallazgos de la física cuántica y aceptados por la ciencia actual tienen implicaciones en el futuro inmediato, no solo en la tecnología o ciencias como la medicina, sino en la manera en la que concebimos la realidad y el nivel de influencia que tiene nuestra mente en nosotros mismos y en el entorno. Entonces, pienso, no puedo, y lo que va a suceder es que va a influir en mi trabajo, en lo que sea, y ya entro como perdedor, me va a influir negativamente. Pienso que puedo, y eso le está diciendo a mis células, le está dando otro mensaje. Son cosas sutiles que influyen muchísimo en nuestra vida y a veces no le damos importancia. Y bueno, el principio del mentalismo hay que verlo como era antes del hermetismo, ¿no? Todo es mente, el universo es mental. O sea que manifiesta la naturaleza mental de todo el universo. La trama que entreteje el todo es la mente. Esta realidad mental se manifiesta en infinitas vibraciones desde lo más agudo hasta lo más sutil. Y lo estamos comprobando todo el tiempo. Cada vez que avanzamos en estudios científicos, comprobamos esta realidad maravillosa, un universo inteligente.
en todas partes, ¿no? Entonces, el micrófono, por favor. Laura Macías, el micrófono, gracias. Laura, gracias. Entonces, los increíbles descubrimientos de la física cuántica están trastornando completamente los supuestos de la ciencia clásica. Hoy la técnica permite logros sorprendentes. Las primeras computadoras cuánticas con capacidades increíbles, ¿no?, de computación casi ilimitada que ya se están realizando. Algunas apoyan la posibilidad real de viajar en el tiempo. Vamos a ver si esto es posible. Bueno, si quieren algún intermedio, podríamos viajar en el tiempo, ¿eh? Podríamos viajar en el tiempo hacia el futuro. ¿Saben por qué? Si viajáramos a la velocidad de la luz, o cerca de la velocidad de la luz en una nave, durante una semana, resulta ser que al volver a la Tierra, ¿saben qué pasaría? Estaríamos a lo mejor 7 años después de la velocidad en el futuro. Pero se está viendo este asunto del entrelazamiento cuántico, si hay una posibilidad de estar en el pasado y a la vez en el presente. Veremos. La lógica todavía a mí no me cabe esto de volver al pasado. En realidad ya no existe, pero bueno, veremos qué está pasando, ¿no? Sigo. Hay otras menos conocidas descubrimientos extraordinarios que todavía no se publican, ¿sí? Y son muy importantes, pero bueno, las vamos a dejar porque lo que va alargando todos los estudios que se hacen es poquito, ¿no? Es muy poquito. Hoy estaba hablando con una profesora de física cuántica, justamente, que me va a dar algunas clases, ¿sí? Y estaba viendo las fórmulas que explican. Y me dice, esta es la clase básica. Digo, yo voy a tener que hacer un esfuerzo mental enorme. Pero lo voy a intentar, en una universidad, en materia, y entonces lo voy a intentar. Intentarlo no cuesta nada. Bueno, estas son las novedades derivadas de los estudios cuánticos, entre los que podemos mencionar la superposición de estados y el colapso cuántico. Veremos, ¿no?, qué sucede con todo esto. Hay muchas cosas. Entonces, la superposición de estados, por ejemplo, confirma que la misma partícula se puede encontrar simultáneamente en 2 o más lugares. Uno dice, no puede ser. Bueno, pero por lo menos sabemos que lo que estamos ahora hablando, aquí hay alguna persona conectada, ahí hay más personas conectadas, y cómo puede ser que sin ningún cable, de repente la imagen, lo que estamos hablando, puede estar en muchos lugares a la vez. ¿Sí? Pero esto es más profundo todavía. Luego, la teoría del colapso cuántico confirma que el comportamiento de la materia puede decidirse simplemente por observación. Estas no son suposiciones, sino principios verificados experimentalmente. Teorías más avanzadas cada día. Se habla de la no localidad, o sea que no se encuentra en ningún lado. Es una partícula, se va a localizar donde ponemos la mirada. Hay muchas cosas para ir viendo, pero tenemos que ir a lo práctico, ¿no? Bueno, es un espacio psíquico totalmente independiente de las leyes clásicas. Eso es una realidad que tenemos que empezar a trabajar. Pero bueno, sigo. ¿Y ahora qué le pasa? ¿Que no quiere avanzar? Ah, ahí avanzó. Bueno, es que quiero explicar un poquito algo. Como resultado de la no localidad, las partículas elementales ubicadas a distancias astronómicas se comportan como si fueran una sola. Según algunos científicos, el alma existe y puede identificarse como fluctuaciones cuánticas. Estas fluctuaciones tienen la capacidad de sobrevivir la muerte física del cuerpo. Si realmente las almas son condensaciones de fluctuaciones cuánticas, podemos formular una pregunta. ¿Será posible idear instrumentos que permitan el diálogo con estas fluctuaciones? O sea, partículas
de un ser humano que muere físicamente, nos podremos comunicar, eso va a estar interesante. Muy interesante. Las teorías están expuestas de manera simple y comprensible para todos. De esta manera todos pueden descubrir los aspectos insospechados de la realidad que vivimos hoy en día. Está claro que la física cuántica está decretando el fin del materialismo y el comienzo de una nueva fase cultural, basada en la colaboración entre el espíritu y la materia, lo invisible y lo visible. Vamos a tener que empezar a trabajar en ese nivel. Pero bueno, vamos al principio de correspondencia clásico. Como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. Entonces implica la similitud o sintonía entre los diversos planos vibratorios del universo. Y recién que decía que una partícula es igual a distancias astronómicas. ¿Y cómo es que está este principio desde hace miles de años? ¿No? Es extraordinario. Entonces la misma ley de lo denso actúa en lo sutil y viceversa. Explica la constante relación entre los acontecimientos internos y externos. Con la física cuántica estamos comenzando a entender qué inteligencias mueven las leyes. Maravilloso. Pero bueno, hay muchas cosas que se explican en símbolos muy antiguos, ¿no? Pero si vemos el sello de Salomón, como es arriba es abajo, tenemos un triángulo hacia abajo, un triángulo hacia arriba y de repente todo se conecta, el macro y el microcosmos. Y bueno, sí, el principio de vibración, ondas. ¿Sí? Nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. Eso ya lo hemos comprobado por completo. Entonces la materia y la energía no son más que el resultado de estas vibraciones diferentes. El espíritu es un extremo polar vibratorio más elevado y la materia es un extremo polar vibratorio más denso. Denso y sutil van juntos, no separados, y se ayudan mutuamente. Así que entre ambos extremos, ¿sí?, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros deseos, impulsos, son estados vibratorios de frecuencias intermedias. Nuestros pensamientos, emociones, deseos, impulsos no solamente, ¿sí?, son estados vibratorios. ¡Oh! ¿Cuántas cosas podemos llegar a ver en esto, no? Pero bueno, el principio de polaridad, ¿sí? Recuerden esto que hablamos recién, esta posibilidad de la dualidad onda-partícula, cómo se comporta un electrón como onda. Entonces está un experimento de la doble rendija que da esta posibilidad, un electrón observando cuando se lo bombardea hacia una pared pasando por la rendija y un electrón que no es observado. Se puede comportar de diferentes maneras. El principio de polaridad dice todo es doble, todo tiene dos polos, todo su par de opuestos. Los semejantes y los antagónicos son lo mismo. Los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. Los extremos se tocan, todas las verdades son semiverdades, todas las paradojas pueden reconciliarse. Entonces uno pone cóncavo y de repente está convexo, ¿no? Hay muchas cosas que podemos explicar con esto. Pero explica que en todo hay dos polos o aspectos opuestos y que los opuestos son realmente solo los dos extremos de la misma cosa, con muchos grados variables entre ellos. A veces dice el odio es diferente al amor. ¿Será diferente al amor? ¿O será diferente graduación, ¿no? Un extremo y otro extremo. Habría que pensarlo bien. Pero bueno, sigue un poquito más. Un entendimiento del principio le capacitará a uno para cambiar su propia polaridad. Y eso es fundamental. ¿Dónde ponemos la mirada? ¿Cómo influimos en nuestras partículas, partículas, átomos, ¿sí? Estamos hablando de moléculas y luego de células y luego de órganos. ¿Cómo influimos? ¿No? Y a esto nos da la posibilidad de cambiar de polaridad, cambiar de estado, de salir de un estado de tristeza o de depresión y entrar en un estado de alegría o de contentamiento. Y todas las técnicas que, por ejemplo, difunde este lugar, la red GPU, el punto solar en Argentina, ¿qué hacen?
Todo tiene que ver, estaban haciendo Tai Chi hace un rato. Todo tiene que ver con el hecho de desarrollar y empezar a trabajar y a manejar nuestra vida. Después, bueno, lo clásico, el principio del ritmo. Todo fluye y refluye, todo tiene sus periodos de avance y retroceso, todo asciende y desciende, todo se mueve como un péndulo. La medida de su movimiento hacia la derecha es la misma que la de su movimiento hacia la izquierda. El ritmo es la compensación, y esto es importante. Entonces la vida se mueve rítmicamente entre dos polos, y el secreto está en mantener la tensión y el equilibrio entre ellos. Entonces, si vemos un péndulo, si algo que va hacia la tristeza, hacia la alegría, hacia el éxito, hacia el fracaso, de repente ubicarnos en el centro, y en el centro hacia arriba está el equilibrio perfecto para vivir en una realidad completamente cambiante permanentemente, ¿no? Y bueno, emplean para ello la ley mental de neutralización. Así se trabajaba antiguamente. De verdad que se trabajaba de una manera extraordinaria. No pueden anular el principio o impedir que opere esta ley del péndulo, pero ¿sí? Ni el ritmo, contracción, expansión, está en todo, en nuestro corazón, está en el sol, todo se expande y se contrae, ¿no? La noche, el día, que uno lo puede tomar diferente, lo que sucede con un árbol, la savia bruta hacia adentro, la savia elaborada, cuando llega la savia bruta a las hojas, un árbol, inclusive aquí en otoño ahora la mayoría de las plantas pierden sus hojas, parece que se estuvieran muriendo, se está contrayendo, pero va a tomar fuerza para volver a expandirse, ¿no? Entonces, no se puede emular, pero sí uno puede trabajar estos grados de vibración y su efecto, ¿no? Entonces, grado que depende del dominio que se tenga de dicho principio, así que hay que trabajarlo mucho. Y ahí viene que este conocimiento de la física cuántica nos está ayudando a ir a otro mundo, maravilloso. Podemos crear una realidad extraordinaria, o sea, crear en nosotros un cielo y un infierno, lo que querramos. Bueno, y el principio de causa y efecto, que había que mencionarlo porque son los mismos de siempre. Sin embargo, lo estamos empezando a ver de una manera más fresca, real, concreta y científica, ¿no? Toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa, todo sucede de acuerdo a la ley. La suerte no es más que el nombre que se le da a una ley no conocida. Y hay muchos planos de causalidad, de casualidad, pero nada escapa a la ley. ¿Sí? Hay un comentario de Einstein que dice: Dios no juega los dados con el universo, cuando fue descubriendo el orden del universo, la teoría de la relatividad, luego la teoría de la relatividad general. Pero Hawking dijo que otra cosa diferente, sí, que Dios juega los dados con el universo y lo tira a un lugar donde no lo vemos. Es que no encontró muchas respuestas, él era ateo, pero descubrió mucho de la inteligencia del universo, así que llamarle inteligencia al universo, llamarle Dios, es una cuestión de conceptos, ¿no? Que tenemos que llegar a superar. Prejuicios científicos, prejuicios religiosos. Entonces, todo el universo tiene una causa específica, no hay causa sin efecto, todo tiene consecuencias, eso es una realidad. Ni efecto que no tenga una causa. O sea, que ocurra lo que ocurra, tiene una explicación. Cierren el micrófono, por favor, Sergio, gracias, muy amable. Sí. Este principio, es que no se dan cuenta. Bueno, este principio actúa sobre todos los planos de energía, materia, mente y espíritu. No existe la casualidad, la suerte o el azar. Empleamos estos términos solo para referirnos a causas desconocidas. O sea, esto es casualidad porque no sabemos por qué sucede. Así de simple es, ¿no? Y bueno, vamos terminando. Esto me gusta mucho porque hay muchas cosas que suceden, ¿no? El efecto dominó. Si se alcanza a ver la imagen en el Face, sí, ¿no? De repente uno empuja. Sí, vamos a suponer, ¿sí? Y de repente, cuando termine de dar la vuelta, lo va a aplastar. ¿Sí? Pero también está esta película que es un poco fuerte porque habla de cositas muy duras de la infancia, que es Efecto Mariposa, ¿no? ¿Sí la ves? Sí, sí. Pero sin embargo, pequeñas cosas influyen muchísimo en nuestra vida
a través de los años. Es impresionante. Bueno, y el karma, ¿no? Esta imagen está buena porque... Sí. Uno está con un lápiz, no sé si lo ven, ¿no? O sea que es como un escritor, alguien que piensa, y un soldado le va a disparar, pero resulta que se van a caer los dos, ¿no? Sí. Bueno, Exactamente. termino con el principio de generación porque así los menciono a todos, ¿sí? Y hay que preguntarse algo, ¿qué generas en tu vida? Porque todo esto que estamos conversando es a ver qué generamos, qué hacemos con nuestra vida. Bueno, la generación existe por doquier, todo tiene sus principios masculino y femenino, la generación se manifiesta en todos los planos. Eso es una realidad. Y entonces, género es el impulso de la vida que no se puede originar ni mantener sin la presencia del polo positivo y negativo. El universo en constante cambio fluctúa entre ciclos de transformación, creación, contracción y expansión. Es interesantísimo. ¿Sí? A nivel físico, por ejemplo, la fuerza de atracción hace girar electrones, ¿sí? Negativo, alrededor del protón, positivo. En los animales y en los seres humanos este ritual de la vida se repite. Los espermatozoides son atraídos por el óvulo y cuando uno de ellos logra penetrarlo sucede la concepción. Todo el tiempo el universo está generando algo. Pero en fin, bueno, vamos a cambiar y vemos si ustedes, los que están aquí, quieren conversar de algo. Voy a salir de esto o los que están en línea me dicen, y con mucho gusto, si tienen ganas, a lo mejor conversamos de algo. Ustedes me dirán cómo quieren hacer las cosas. ¿Sí? Bien. ¿Les surge alguna pregunta o no? Nada. ¿Paramos acá? Jorge. A mí me surgió cuando... ¿Quieres ponerlo aquí que para, se vea? Para que se vea allá. No, para que se vea acá. Bien, sí. Sí. Bueno, si hay alguna pregunta en el Zoom, con mucho gusto. Hay un chat, pero no sé si el chat... es un saludo. Ahí está. Ok. Sí, no lo alejes tanto con el micrófono. Gracias, Jorge. ¿Lo puedes bajar, Eso, lo puedes bajar. Bueno. ¿Ninguna pregunta entonces? Sí, yo lo relaciono esto A que ver. acaba de explicarnos, como cuando después de decir la ley dice el milagro de los mundos, ¿no? El macro y el microcosmos. El milagro de los mundos, sí. Tiene que ver con esta relación del todo con el todo. Porque esto trasciende todos los planos, desde lo macro, lo más grande, hasta lo más pequeñito. Y está todo interrelacionado entre sí. Sí. Así es. Y este acto que hacemos es permitir que se canalice esa conexión. Si pensamos en la práctica del rayo ceremonial, ahí estamos trabajando en el que llamamos el campo morfogenético. Dice, ¿cómo es esto del campo morfogenético? Sencillo. Los seres humanos tenemos que darnos cuenta de esta posibilidad enorme de ver la vida, ¿cómo lo diría? Como doble, como ahí se comentaba recién, ¿sí? Lo denso, la materia densa, que está emparentada con lo sutil. Entonces, nosotros como materia densa tratamos de trabajar en ese mundo de partículas y le ponemos una mirada, una intención, gestos, actitudes, mudra. ¿Qué más le ponemos? Le ponemos palabras, vibración, con un sentido, una semilla, ¿no? Y entonces, ¿qué comienza a suceder? ¿Hay una influencia? Sí la hay. Y es muy importante esa influencia. Pero no la vemos. Entonces el efecto tarda. O sea, he visto como el efecto de una práctica tan extraordinaria como lo ves, lo que llamamos el rayo ceremonial, la bhakti, la parabhakti, repercute, pero en el tiempo.
Eso es lo que no nos damos cuenta cuando lo sutil influye en la materia, en lo denso, pero tarda. Porque el No espíritu es lo que automático así. No, porque el espíritu lo va llevando, hace forma de proceso. Se va desarrollando de otra manera. Ay, qué lindo llamado que tiene. Lindo pajarito. Es un pájaro. No, está bueno. Está bueno. Bueno. ¿Y alguna cosita más? Sí, Paramos aquí. y también con los tiempos va que hay un sistema, que es lo que las leyes que vimos, que es de los sonidos, que hace que todo en su armonía vaya en esos tiempos, no es casual. No. Claro, no es casual. No. Y Nada. tiene ese tiempo de que se dé esa otra consolidación en la armonía, sutilmente, y se genera el espíritu, todo es así, de la misma forma. Así es. Claro, respetando esas leyes. Respetando las leyes. Todas las leyes funcionan. Todas las leyes de la misma funcionan, forma. sí. Son las 7 leyes. Sí, Armonía, fluidez, Sí. Como es arriba, la vibración. vibración. Sí. Bueno. Hicimos un repaso de lo que estamos palpando. Hermoso las leyes. Bueno. Me gusta porque Bueno. es reafirmar, viste, que uno Sí. sabe reafirmar ese disco rígido, ¿viste? Porque a veces No, es un tema cada día más Impresionante, sí. ¿no? Que hay que conversarlo mucho, pero además intentarlo llevar a la práctica, ¿no? Claro. Imaginen que un ser humano pone su mirada apenas se levanta en estar alegre. Cierto. Aunque se levante desanimado, Es aunque cierto. se levante mal, Sí, ¿no? sí, De repente sí. en estar alegre, en sonreír, mamá. Sí. el agradecimiento, bueno, Agradecer, sonreír. Sí, y en encarar el día, entonces pone la mirada en hacer que el día sea interesante. ¿no? Sí. Yo comentaba ayer en un video este asunto de te miras en el espejo y dices, bueno, voy a empezar el día. Vamos a suponer que fuera el último día de mi vida. Sí. ¿Sí? O las últimas horas, ¿cómo lo viviría? ¿Lo viviría como lo estoy viviendo? ¿O qué otra cosa haría? ¿Lo viviría dejándome estar? ¿Lo viviría aburrido? ¿Me iría a dormir y no hago nada? ¿O qué haría? Valorar cada Claro. segundo. Sí. Es muy importante, Valorar cada- te cambia la vida Sí, cuando empezamos. aprovecharlo, claro. Pero bueno, me trajeron un tecito, pero esto es tan impresionante. Este servicio va bien. Pero bueno, Sí. ¿y alguna pregunta que surja para profundizar o lo dejamos acá? Mira, Jorge, qué buena onda. Es que estamos aquí en familia, En familia. un ratito, Gracias, Jorge, gracias. hemos conversado, también estamos aquí. Está, mirá, ¿Quién está en Para brindarle alegría. está Sergio, no, él vio, qué buena onda. Gracias, Sí, Jorge. Entre Ríos, y está Laura, mira qué bien. Bueno, Una observación podría decir. sí. O sea que si la realidad o lo que estoy mirando se ajusta dependiendo del observador, Sí, eso puede significar que la realidad que yo estoy observando y que yo estoy percibiendo e interpretando se ajusta a mi proceso personal. así es. Y cada quien va a ver de la misma realidad lo que necesita para su propio proceso personal. Así Y es. se va transformando, claro, la va Así es. modificando a cada instante, va así. Claro, pero esto que estamos viviendo acá en este momento, Sí. cada uno de nosotros lo vivencia y lo interpreta Claro, y lo concibe claro. según su propio proceso de desarrollo interno. Exacto. y Así externo. Cada palabra que él dijo vibra Claro. en el ambiente, en tu universo Claro. personal, en el de Alicia, en Es maravilloso ¿Y eso. sí? Porque una misma cosa sirve para múltiples Sí, No, propósitos. pero Impresionante. es que cada uno de nosotros, los que están en Zoom, los que tienen Sí. en la página, estamos interpretando, cada uno está interpretando a su manera las cosas. De No, verdad. Y pero- de su estructura psicológica, a mí me gusta llamarle ECRO, porque esto lo explicaba el doctor Pichon Riviere, el creador de la psicología social. ¿sí? Lo explicaba como una estructura conceptual, ¿sí? referencial y operativa.
O sea, que eso te relaciona, eso, el ecro incluye al otro. Entonces, ¿cómo me relaciono con Jorge? ¿Cómo me atiendo con Jorge? Jorge tiene su propia estructura psicológica. Este servidor tiene otra. Podemos entendernos. Hay un concepto de las palabras que puede ser diferente. Cuando vas a otros países es impresionante eso. Sí. Tienes que manejar el concepto. Y ahora que estuve 9 años La fuera, mirada es ¿sí? diferente, Y ahora me sentí más que nunca. Digo cosas como un bidón, no existe. Claro. Sí. Un galón. Yo tampoco. No, si digo bidón, allá en México no existe, ¿no? Y las cosas que, muchas de las palabras que se usan, Tengo una chica carro, ¿qué es un digo, carro? ¿Un karting así? No es un auto. Claro. Yo digo Cosas placar así y me simples. dice, no, esto es un armario. Pero miren, el detalle es que en la estructura tú pones la mirada de acuerdo a cómo te educaron, la cultura. Entonces, la moral es diferente. Sí. La moral es diferente. Coincide cuando hablamos de ética porque hay ciertos valores que tienen que ver con los principios, que tienen que ver con las leyes, los principios básicos de la vida. Esto que estábamos hablando de los principios herméticos, esto que está estudiando la física cuántica. Pero ¿dónde ponemos la mirada? Hoy pusimos la mirada en juntarnos un ratito, así, bueno, algunos, compartimos algunos que están en el Zoom, algunos en la página, pero porque se nos ocurrió, nada más, porque tenemos una manera de ver las cosas, y entonces transformar un momento que podría haber sido de otra manera, podríamos haber meditado, cosa que hace mucho bien, pero también está la posibilidad de compartir otro momento, ¿no? De charlar un tema que en lo personal estoy aprendiendo y de verdad que me voy a poner a estudiar un poco más. Una octava superior. Sí. Claro. Porque cada día que pasa, en los grupos de Porque física te cuántica resuena, que claro. estoy o de ciencia, me están explicando más lo que hago en un ceremonial cósmico que parece que es solo místico, que es solo religioso o que es solo, digamos, de cuestión de creencias. No, ya no es cuestión de creencias para mí. Es una realidad extraordinaria. Incluso puedo producir con mi manera de ver las cosas, influir en los demás. Se hacen neuronas espejo. ¿Cómo influye? Sí, eso existe. Eso sí. Sí, eso Esto es lo es que real. estábamos hablando. Es real, Eso es lo que hace la Bueno. tribuna, lo que hace. Claro, eso sí. Bueno, ¿algo más? ¿Qué vas a decir? No, pero no solamente cada quien tiene su interpretación de la realidad, sino que esa interpretación individual se ajusta al proceso de crecimiento de cada uno. Porque eso es lo que necesitas para seguir avanzando. Claro. Es tan hermoso lo que compartes, ¿sabes Claro. por qué? Porque uno no logra entender, no pasa, o sea, por más que veamos algo, no todo lo hace consciente lo que ves, no todo hace consciente lo que escuchas. Tomas lo que puedes captar y lo que necesitas en ese momento. Eso es una realidad extraordinaria. Por eso, por más que haya un mensaje, un discurso, ¿no? Las personas no entienden lo mismo del mismo discurso. Por eso no me hago problema, dice, no maestro, usted dijo tal cosa, ¿estás seguro que dije tal cosa así? ¿En qué video? No, en tal cosa. Le digo, bueno, ahora hazme un favor, escucha el video de nuevo, míralo, y si dije tal cosa así como tú me lo estás diciendo, lo corrijo. Adivinen qué pasó siempre No hasta te ahora. llaman, no vuelven a llamar. Será su interpretación. porque No, ahorita- después me dicen, sí, lo entendí mal. Claro. ¿Cómo? Sí, incluso, Es por impresionante. ejemplo, cuando estaba la época de pandemia y vi tanto miedo, dije, bueno, le voy a agregar que nos libre de todo miedo, ¿no? Claro. Sí, está muy Libre de bueno todo eso. miedo. Y yo decía que nos libre de todo miedo, Sí, está bueno. todo mal y peligro. Sí. Resulta que hubo gente que escuchaba que nos libre de todo bien, todo mal y peligro. Pero nunca dije eso. Claro, sí. Pero Eso bien me y mal, como van juntos, Claro. Es lo mismo, el mismo Claro, sentido. bien, En definitiva claro. es igual. Bueno, eso Es me la lleva a la palabra reflexión central. de
qué importante es respetar el criterio y el punto de vista del otro. Claro. Qué lindo también eso. Sí. Porque el otro tiene su proceso y eso es lo que necesita para Y vivir. exacto. Así es. Claro. Y además de eso, todos somos subjetivos. Claro. Lo que vemos de la realidad, entonces vamos a suponer que hacemos un círculo, ¿no? Estamos en un círculo Claro. acá, pero bueno. Entonces, lo que están viendo allá, sí, no es lo mismo que yo No, estoy viendo. no. Yo estoy viendo el micrófono, estoy viendo el celular, estoy viendo la computadora, estoy viendo un espejo. El espejo sí me devuelve la misma imagen, ¿no? Sí. Pero si no tuviera el espejo y acá pongo un número 9, las personas de aquel lado, ¿qué van a ver? ¿Qué número van a ver? No, pero No. no. Nosotros seis. vamos a ver el 9. Claro. Ellos van a ver 6. Claro. Exactamente. Claro, ellos van a ver Entonces, por eso la verdad Claro. es relativa. Es relativo. Exacto. Sí. Depende del No punto existe donde la verdad. Entonces tú trazas un círculo de 360 grados Sí. que lo puedes dividir mucho más. Y entonces Cada todos porción están viendo tiene otra cosa. una Sí, partecita de lo que llamamos Sí. verdad o la unidad. Una Es partícula una diferente. justicia perfecta, porque para cada uno, Claro. lo justo para cada quien. Sí. Depende del caso Así que es, se dé, claro. así es. Claro, por eso. Depende Así de la porción que toque. Bueno, Sí. excelente. Bueno, Bueno, lástima que no podemos ver si hay alguna pregunta en el Face, pero de todas maneras después me fijo y la responderé en un video. Entonces, ¿tú sí puedes ver? A ver. Sí. Pero de todas maneras, ¿algo más? ¿O cerramos Está aquí? bien, está bien. Sí. Bien. ¿Ya estuvo bien? Estuvo muy bien. Sí. Hicimos el reflejo hermoso. Sí. Hermoso. Hemos reconocido el Sí, reflejo. La neurona. Sí. El neurona de espejo. Oh, eso hay que estudiar. Eso hay que mucho, estudiar, ¿saben? hay que. Porque influimos en las personas para No, bien sí, o sí, para sí, mal. sí. Entonces Y el de repente. respeto al prójimo, a Sí. nosotros. porque- Bueno, de los que están en Sur, ¿quieren aportar algo? Los escuchamos o si quieren consultar algo. ¿No? Bueno, entonces, no, inclusive no hay. Saludos de Mario Figueroa, Ay, el Mario, querido, están Gladys ahí. Selma. Gladys. Bueno, pero bueno, yo les agradezco mucho estos momentos porque en realidad yo estoy aprendiendo y hoy le decía a esta profesora que está en la universidad que da, bueno, su cátedra de física cuántica que voy a empezar, Está pero me bueno. mostró lo básico y lo básico en las fórmulas no está tan fácil, ¿eh? No, bueno, pero sí. De verdad que no está. Bueno, pero hay que traducir el idioma matemático al idioma del lenguaje. Sí, no, voy a tratar de aprender porque el asunto aquí es seguir expandiendo la mente. Eso es todo. Sí, sí. Bueno, muchas Bueno, gracias. Gracias muchas a los gracias. que están en Zoom. Muchas Yo- gracias, maestro. queda grabada teóricamente. No quedó grabada. ¿No? Bueno, o sí quedó grabada. Yo les agradezco a ustedes. Acá sí. Sí, ¿Cómo nos fue? vemos. Nos vemos. Nos vemos. Hasta pronto.